como introducción al tema de materiales, vamos a empezar a hablar de estructuras cristalinas. En esta parte del vídeo, bueno, en este vídeo mejor dicho, primero hablaremos en general de lo que es una estructura cristalina, veremos cuáles son las estructuras cristalinas principales que existen en la naturaleza y luego ya nos centraremos exclusivamente en las estructuras, en el análisis, en el estudio de las estructuras cristalinas de los metales, que son los materiales que vamos a trabajar en este tema. Bueno, cuando tenemos un material en estado sólido, la estructura física que va a adquirir ese material va a ser una consecuencia de la distribución espacial de los átomos, moléculas y iones que los forman. Recordad siempre que muchas de las propiedades macroscópicas que tienen los sólidos son reflejo de las propiedades microscópicas a nivel prácticamente atómico que tienen. Por ejemplo, los enlaces químicos o la manera en que se distribuyen. Y a partir de aquí podemos tener dos maneras principales en que los átomos se distribuyen. Dentro de un mismo material, bueno, dentro de la misma molécula incluso, podemos tener casos en los que los átomos de las moléculas se organizan entre ellos colocándose de tal manera que, bueno, que cada molécula o cada átomo cae un poquito donde le toca, con lo cual tendremos un sólido amorfo, o que los átomos se van colocando en posiciones predeterminadas en el espacio y tenemos una estructura básica que se va repitiendo en el espacio, en las tres dimensiones, en cuyo caso tendremos una estructura cristalina. Y esto puede dar lugar a propiedades muy diferentes. Vamos a poner un ejemplo. El dióxido de silicio puede tanto tener una estructura amorfa como una estructura cristalina. Es decir, los átomos de silicio y de oxígeno, que siempre es el mismo enlace, es un enlace covalente muy direccional, pueden colocarse o bien un poco como les salga, a la buena de Dios, que sería un sólido amorfo, o ocupar posiciones predeterminadas en el espacio, con lo cual tendríamos un cristal. En el caso de tener un sólido amorfo, el material que tendríamos es el vidrio, que tiene unas propiedades que más o menos todo el mundo conoce, de transparencia, de no conductividad y demás. Sin embargo, si esos mismos átomos con ese mismo enlace se colocan en el espacio, ocupando posiciones predeterminadas y periódicas, y obtenemos un cristal, tenemos otro material que es el cuarzo, que tiene propiedades bastante diferentes a las que tiene el vidrio. El cuarzo, por ejemplo, es un material piezoeléctrico. Los materiales piezoeléctricos son aquellos en los que el cambio de forma, de dimensiones, provoca que aparezca una diferencia de potencial en sus extremos. O todo lo contrario, si aplicamos una diferencia de potencial en sus extremos, resulta que el material va a cambiar la forma. Eso, por ejemplo, es el fundamento de los relojes de cuarzo, que al aplicarles un voltaje externo con la pila, el material va a vibrar y de forma periódica, y eso me va a dar lugar, pues, a la posibilidad de tener un reloj. Bueno, pues nosotros nos vamos a centrar solo en este tema en materiales que tengan estructura cristalina, es decir, materiales en los que la distribución de los átomos se va a repetir en el espacio. Para estudiar los cristales, lo primero que tenemos que ver es, bueno, si yo sé que se va a repetir una distribución espacial de los átomos que me va a formar mi sólido, necesito saber cuál es esa unidad mínima cuya repetición en las tres dimensiones del espacio me va a dar lugar al sólido completo. Bueno, pues esa estructura mínima, esa estructura básica, se llama celda unitaria. La celda unitaria es una construcción geométrica muy útil para estudiar los materiales cristalinos, quería decir. De tal manera que, como he dicho, la repetición en todas las dimensiones del espacio, por la derecha, por la izquierda, arriba, abajo, al fondo y de frente, me va a dar lugar a al todo el cristal completo. Es decir, esto es una especie de Lego, si queréis verlo así. La pieza mínima del Lego correspondiente de cada estructura cristalina sería, por ejemplo, esta, y repitiéndola al infinito en todas las direcciones del espacio, obtengo mi sólido final. Vale. Se representan con los átomos en sus posiciones relativas unos respecto a otros. Una cosa importante, en estas representaciones se ponen siempre los átomos casi como puntos muy separados para que se vea bien la estructura cristalina. En la realidad, ya veremos algunas representaciones más realistas, los átomos ocupan
todo el espacio posible hasta que las nubes electrónicas de un átomo coinciden o chocan con las nubes electrónicas de otro átomo. Lo que pasa es que representando los átomos a su tamaño relativo real, digamos aquí, pues no veríamos claramente la celda. Insisto que luego ya veremos ejemplos de lo que estoy diciendo. En cada celda unidad vamos a definir unos cuantos parámetros. Nos fijamos en un átomo dado, por ejemplo este de aquí. Y a partir de ahí vamos a definir tres vectores A, B y C sobre los tres ejes principales de nuestro cristal. Vamos a definir tres ángulos, alfa, beta y gamma, que son los ángulos que me forman esos tres ejes entre sí. Y vamos a definir las longitudes de estos tres vectores A, B y C, los módulos tres vectores que van a ser la longitud de las aristas de esta figura geométrica. Y estos tres módulos, A, B y C, los vamos a llamar, estas tres longitudes las vamos a llamar parámetros de red. A veces también lo veréis como constante reticular. Bueno, pues en cristalografía se ha descubierto que en la naturaleza existen 14 celdas unitarias diferentes. Cada una de estas celdas unitarias me va a dar lugar a una celda cristalina diferente, y cada una de estas celdas cristalinas diferentes se va a llamar red de Bravais. Y aquí tenéis todas las redes de Bravais que hay en la naturaleza. También, si alguno va a estudiar un poquito más a fondo esto cuando lleguéis a la universidad, veréis que hay materiales que no se pueden describir con estas celdas básicas, sino que hay que complicar un poquito las celdas. Por ejemplo, la estructura del diamante o la del silicio se basa en esta de aquí, complicándolo un poquito más. Bueno, ya lo veréis. Se pone aquí un átomo extra a mitad de distancia en cada uno de ellos. Lo que pasa es que no hay una celda unitaria tan sencilla como esta, capaz de definir esto. Bueno, afortunadamente para vosotros en segundo de bachillerato no vais a tener que estudiar estas 14, porque todos los metales solo cristalizan en 3 de estas, que son las que vamos a estudiar. Esta que tenéis ahí, que se llama cúbica centrada en las caras, que muchas veces se le llama, y yo la voy a llamar continuamente, FCC, de sus siglas en inglés, en castellano sería CCC, de cúbica centrada en las caras, cúbica centrada en el cuerpo, BCC, que en castellano se llama simplemente CC, cúbica centrada. Si no se dice dónde está centrada, se supone que está centrada en el cuerpo, y la hexagonal compacta, o también llamada HCP. Independientemente de cuál sea la red de Bravais en la que cristaliza nuestro metal, o en general nuestro material, pero nos centramos en metales, por lo tanto solo en estas tres, vamos a definir una serie de parámetros. Primer parámetro, el índice de coordinación. El índice de coordinación me está diciendo, dado un átomo, el que uno elija, ver cuál es la distancia mínima que presenta con el átomo, con uno de los átomos de los vecinos, esos se llaman primeros vecinos, y luego ver cuántos átomos cumplen esa condición de distancia mínima. Bueno, pues eso me está diciendo cuántos átomos rodean a uno dado. Son los primeros vecinos que se llaman, los que están a la distancia mínima de uno dado. Y ese número se llama índice de coordinación. Siguiente parámetro, el número de átomos que hay en una celda unidad. Y para esto también hay que tener en cuenta, ya lo veremos, que siempre tenemos que ver cada una de estas celdas pensando que es la repetición en todas las dimensiones del espacio de esta celda unidad la que da lugar al cristal completo. Y eso a su vez implica que alguno de estos átomos va a pertenecer simultáneamente a más de una celda unidad. Veremos que hay átomos que solo pertenecen a una celda unidad, veremos que hay átomos que pertenecen, por ejemplo, a 2 celdas unidades, y veremos que hay átomos que pueden pertenecer a 6 o a 8 o a más celdas unidades. Bueno, pues para calcular cuál es el número de átomos por celda unidad hay que tener en cuenta ese factor. Y otro factor importante es lo que se llama el factor de empaquetamiento atómico, o FPA, que me está diciendo qué tanto por ciento del espacio de mi sólido está realmente ocupado por átomos. Vamos a asumir que los átomos son esféricos, es una buena aproximación. Y como imagino que todo el mundo ve, no se pueden apilar esferas ocupando al 100% el espacio, ya sean átomos, ya sean canicas, ya sean naranjas o ya sean las balas de cañón antiguas, que este problema, por cierto,
era un problema en tiempos muy importante, sobre todo en los barcos de guerra, porque saber cuál es la manera óptima de apilar esferas era importantísimo para maximizar el número de, de balas de munición que podía llevar el barco. Bueno, pues ¿cómo definimos este factor de empaquetamiento atómico? Lo que hacemos es dividir el volumen que ocupan los átomos, suponiendo que los átomos son esferas, entre el volumen que tiene la celda unidad. Y como lo queremos en tanto por ciento, lo multiplicamos por 100. Hay parámetros, hay magnitudes físicas que también están definidas por la celda unidad. Por ejemplo, hay típicos problemas que vamos a hacer en clase en los que se nos va a pedir que calculemos la densidad del material, dado unos cuantos parámetros de la celda unidad. Bueno, pues la celda unidad va a tener la misma densidad, o dicho de otra manera, la densidad de la celda unidad va a ser exactamente igual a la densidad de ese sólido completo. Si por ejemplo estamos calculando la densidad del aluminio, que sabemos que es 2,71 gramos por centímetro cúbico, da lo mismo tener un metro cúbico de aluminio, da lo mismo tener un centímetro cúbico de aluminio que tener una única celda unidad de aluminio. Todas esas, siempre y cuando sea aluminio puro, claro, todas esas esos volúmenes, un metro cúbico, un centímetro cúbico o el diminuto volumen de la celda unidad, va a tener la misma densidad que todo el aluminio. Por debajo de la celda unidad no tiene sentido hablar de densidad. Dicho de otra manera, la celda unidad es el volumen mínimo en el que se cumple que la densidad es la de todo el material que estamos tratando. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar a estudiar estas tres redes de Bravais que hemos comentado, la BCC, cúbica centrada en el cuerpo, FCC, cúbica centrada en las caras, y HCP, hexagonal compacta. Empezamos por la BCC. Y aquí tenéis lo que os he comentado antes, que una cosa es ver dónde se ubican los núcleos de los átomos entre sí para tener una visión clara de cómo es la celda unidad, y otras cosas cómo sería si pudiésemos ver esa celda unidad con los átomos expandiéndose hasta que chocasen sus nubes electrónicas con las nubes electrónicas de otros átomos. Recordad que estamos hablando de metales y que el enlace metálico es un enlace peculiar porque en realidad no hay ligadura entre los orbitales de los átomos, digo bien, como ocurre en el covalente. Aquí lo que hay es una repulsión eléctrica porque todos son iones positivos, dado que energéticamente para un metal le sale más favorable perder sus electrones de valencia que dejarlos ligados al núcleo. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es los iones positivos que se repelen entre sí y se queda en una posición en la que pues se repelen por igual entre todas partes y ya está. En la BCC, centrémonos ya, la celda unidad es un cubo, por lo tanto, recordad lo que hemos visto antes, definíamos tres longitudes de aristas, A, B y C. Como es un cubo, las tres longitudes son exactamente la misma. De hecho, se le llama A este parámetro de red, o como hemos visto, o como os he comentado antes, también se llama a veces constante reticular. Bueno, pues dentro de este cubo lo que haríamos, o cómo se colocan los átomos, es un átomo en cada uno de los 8 vértices del cubo y otro átomo en el centro geométrico del cubo. Esto me formaría mi red BCC. Y a partir de aquí vamos a estudiar cuáles son esos parámetros que hemos visto que definen cualquier red cristalina. Primero, el índice de coordinación, el número de primeros vecinos. Recordad que se trata de ver un átomo en concreto, ver cuál es la distancia mínima que hay entre el centro de ese átomo y el centro del átomo de primer vecino y ver cuántos cumplen esa condición. En este caso es relativamente fácil si nos fijamos en el átomo que está justo en el centro. Si vemos el átomo que está justo en el centro, la distancia mínima es la que hay con el átomo, por ejemplo, que está en este vértice, se puede calcular por Pitágoras sin ningún problema. Y lo que podemos ver es que tengo estos 4 de arriba y estos 4 de abajo que cumplen la misma condición de distancia mínima. Por lo tanto, hay 8 primeros vecinos. Es decir, el índice de coordinación es 8 para la red BCC. Número de átomos por celda unidad. Aquí tenemos que tener en cuenta lo que os he comentado antes, que esta celda unidad se repite en el espacio, a la derecha, a la izquierda, hacia adelante, hacia atrás, y hacia arriba y hacia abajo.
Eso quiere decir que los átomos que están en las esquinas, en los vértices del cubo, están perteneciendo simultáneamente a varias celdas unidad. Por lo tanto, solo hay una fracción de cada átomo que pertenezca a esta celda unidad en la que me estoy fijando. Ahora la cuestión es, ¿a cuántas celdas unidades pertenece un átomo de los vértices? Bueno, pues tenéis que ver que tendría, por ejemplo, nos fijamos en este de aquí, tendría la celda que está dibujada, una celda que estaría aquí detrás, otra celda a la derecha, otra celda que estaría detrás de la de derecha, ya llevo 4, pero otras 4 exactamente igual por encima. Es decir, que cada uno de los átomos que está en un vértice pertenece simultáneamente a 8 celdas unidad. Por lo tanto, en una celda unidad concreta solo voy a tener un octavo de este átomo. El átomo del centro es bastante, solo pertenece a esa celda unidad. Por lo tanto, lo que tengo son 2 átomos completos por celda unidad. Un átomo enterito, el del centro del cubo, y luego tengo 8 vértices. En cada vértice hay un átomo, pero como cada átomo pertenece simultáneamente a 8 celdas unidad, para una celda unidad concreta solo tengo un octavo de átomo. Pues 8 por un octavo, 1. 1 más 1, 2. Hay 2 átomos completos en una celda unidad de una estructura cristalina BCC. El factor de empaquetamiento atómico, recordad que lo hemos definido como el volumen de esos átomos, en este caso 2 cae en la celda unidad, entre el volumen atómico. Suponiendo, como hemos dicho, que los átomos son esferas, pues lo que tengo es 2 veces 2 átomos por celda unidad, el volumen de una esfera, que es 4/3 de pi r cubo. Entre el volumen de la celda unidad, que como es un cubo, pues el cubo de la arista. Pero claro, aquí tengo un problemilla aparente, que el volumen de los átomos viene como el radio atómico y el volumen de la celda unidad como el parámetro de red. Necesito encontrar cuál es la relación entre el radio atómico y el parámetro de red. Y esa relación la vamos a sacar por Pitágoras. Vamos a aplicar 2 veces el teorema de Pitágoras. Fijaos que si yo miro la diagonal del cubo, en la diagonal del cubo lo que tengo son 4 radios atómicos. Un radio atómico del átomo del vértice, un diámetro, que son 2 radios atómicos del átomo que está en el centro, y otro radio del átomo que hay aquí. Y esto es la hipotenusa de un triángulo rectángulo, cuyo cateto es directamente el parámetro de red. Un momentito. Cuyo cateto, decía, es directamente el parámetro de red. Pero desconozco, el cateto, este de aquí es el parámetro de red, la hipotenusa son los 4 radios, desconozco este cateto. Pero este cateto, a su vez, es la hipotenusa de otro triángulo rectángulo, formado por 2 catetos que son justo el parámetro de red. Luego, si aplico Pitágoras, esta hipotenusa es la raíz de 2 veces el parámetro de red, y a su vez esta hipotenusa es el cateto del otro triángulo rectángulo. Por lo tanto, si aplico por segunda vez el teorema de Pitágoras a este triángulo rectángulo, lo que obtengo es que la relación entre la arista, el parámetro de red, y el radio atómico es que el parámetro de red es 4 sobre la raíz de 3 veces el radio atómico. Sustituyendo esto aquí arriba y operando un poco, podéis llegar a la conclusión de que el factor de empaquetamiento atómico para la red BCC es de un 68%. Es decir, los átomos ocupan el 68% del espacio si se distribuyen según una red BCC. Y quien dice átomos, pues dice naranjas, cañicas, balas de cañón, cualquier cosa de estas. Vamos con la siguiente que hemos comentado, que es la red FCC, que es la cúbica centrada en el cuerpo. Como antes, tenemos aquí 2 representaciones, una representación esquemática para que se vea con la estructura cristalina, haciendo que los átomos sean muy pequeñitos, y luego como sería de verdad si la pudiésemos ver, con los átomos, como hemos dicho, con sus nubes electrónicas chocando entre sí. Aquí, nuevamente, lo que tenemos es un cubo, por lo tanto, tenemos el mismo parámetro de red para las 3 aristas y los ángulos de 90 grados.
Y los átomos se distribuyen de la siguiente manera. Tenemos un átomo en cada vértice, igual que en la BCC, y tenemos un átomo en la mitad de cada una de las 6 caras. Uno arriba, otro abajo, uno delante, otro detrás, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y hacemos lo mismo de antes. Vamos a buscar cuál es el número de primeros vecinos, índice de coordinación, número de átomos por celda unidad y factor de empaquetamiento atómico. Si nos fijamos en este átomo, se puede calcular que la distancia mínima es la que hay entre este átomo y cualquiera del vértice. Si alguno lo quiere hacer, se aplica Pitágoras. Tenemos aquí este cateto sería la mitad de la distancia. Habría que calcularse primero esta hipotenusa, pero también a partir de exactamente como hemos hecho con la mitad del parámetro de red, y sacaríamos esta distancia. Bueno, pues si lo hacéis, veréis que estos 4 cumplen esa condición, pero estos 4 que están en la cara cumplen exactamente la misma condición. Esto es más fácil de ver. Aquí por Pitágoras, esto es la mitad del... Este cateto es la mitad de la longitud, este cateto es la mitad de la longitud, así la hipotenusa, y ya lo tenéis. Pero recordad que encima de esta tendríamos otro cubo, encima de este cubo. Por lo tanto, los primeros vecinos de este serían estos 4 de aquí, estos 4 de las caras de esta celda unidad y los 4 que hay en las caras de la celda unidad que hay de encima. Por lo tanto, lo que tengo que el índice de coordinación es 12. 4 de aquí, 4 de aquí y 4 de arriba. 4 por 3, 12. Para ver el número de átomos por celda unidad tenemos que ver exactamente lo mismo que hemos visto. Tenemos que ver a cuántas celdas pertenecen simultáneamente cada uno de los átomos que hay en esta celda unidad. Y qué proporción entonces de átomo corresponde a una celda unidad dada. Con los vértices ocurre exactamente lo mismo que en el otro caso. Tenemos 8 vértices. Un átomo en cada vértice pertenece a 8 celdas unidades diferentes, por lo tanto tengo 8 por 1/8, 1. Y tengo 6 átomos en las caras, pero cada átomo que está en una cara pertenece simultáneamente a 2 celdas unidades. Por lo tanto, solo la mitad de cada átomo pertenece a una celda unidad dada. Es decir, lo que tengo son 6 caras y medio átomo por cada cara, 8 vértices y 1/8 de átomo en cada vértice, en total 4 átomos por celda unidad. Y al igual que hacíamos antes, tenemos que calcular el factor de empaquetamiento atómico viendo cuál es la relación entre el volumen que ocupan esos 4 en vez de 2 átomos que hay en la celda unidad, suponiendo que son esferas, y el volumen de la celda unidad, que es un cubo nuevamente. Y aplicamos la misma lógica que antes, en este caso es todavía más fácil, porque si yo me fijo en una cara, veo que en una cara tengo 4 radios atómicos. Un radio atómico del vértice, 2 radios atómicos del que está en la cara, el diámetro, y un radio atómico del otro vértice. Por lo tanto, aquí 4 radios atómicos. Pero esta línea de aquí es la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos son justo el parámetro de red. Por lo tanto, aplico una vez solo el teorema de Pitágoras a este triángulo rectángulo y obtengo que la relación que hay entre el parámetro de red y el radio de una red FCC es 4 sobre raíz de 2 el radio atómico. Sustituyendo este valor aquí en el denominador, lo que obtengo que el factor de empaquetamiento atómico de una FCC es del 74%. Y por cierto, este es el máximo factor de empaquetamiento atómico posible con esferas. Es decir, no se pueden apilar esferas con una eficiencia mayor al 74%. Y este número ya conjeturó hace unos cuantos siglos Kepler, que era la solución al problema que hemos comentado antes de cuál es la mejor manera de apilar balas de cañón, como eran en la época, que eran esféricas. La mejor manera es apilarlas en esta estructura cristalina, porque tiene un valor de 74% ese factor de empaquetamiento atómico. ¿Y quién dice esto? Dice, por ejemplo, las naranjas en una frutería, la mejor manera de ponerlas, para que te ocupen el menos espacio posible, es apilarlas en una red, en una estructura FCC. Pues esta conjetura de Kepler nos ha demostrado hasta bien entrado el siglo XXI. Es decir, ha estado un montón de siglos suponiendo que Kepler tenía razón, pues se llama conjetura, y se ha tardado muchísimos siglos en demostrar que la conjetura de Kepler era cierta. Finalmente, red HCP, hexagonal compacta. Esta es bastante más complicada la celda unidad, como podéis ver.
lo que tenemos es un hexágono arriba, un hexágono abajo. En los vértices del hexágono de arriba, un átomo. En el centro, otro. Lo mismo con los vértices y el centro del hexágono de abajo. Y a mitad de camino, 3 átomos. Aquí no vamos a hacer demostraciones porque esto es muchísimo más complicado. Lo que sí que podemos ver es que el índice de coordinación es 12. Si nos fijamos en este átomo de aquí, la distancia mínima es con los átomos de las esquinas, que son 6 átomos, pero esa distancia es la misma que hay con estos 3 átomos de aquí. 6 más 3, 9. Pero como encima hay otra celda unidad exactamente igual, habrá otros 3 átomos en medio de la celda unidad de arriba, otros 3. Más, a sumar a los 9, por lo tanto índice de coordinación 12. El número de átomos por celda unidad también es relativamente fácil de calcular. Tenemos 6. Fijaos que hay 3 posiciones diferentes. Primero, los que están en los vértices de las caras. Hay 2 caras, superior e inferior. En cada uno de estos hay 6 vértices. Por lo tanto, tengo 6 vértices por 2 caras, 12. ¿A cuántas redes cristalinas pertenece cada uno de ellos? Pues podemos ver que son... ¿a cuántas redes cristalinas? ¿A cuántas celdas unidad? Podemos ver que son 6 celdas unidad. Primera celda unidad, la que está ahí dibujada. Luego habrá otro hexágono aquí arriba. 2. Otro hexágono aquí abajo. 3. Pero otros 3 hexágonos encima de él. Por lo tanto, 6. Resumiendo, en los vértices tenemos 6 en los vértices, 2 caras, uno arriba y abajo, y cada uno pertenece simultáneamente a 6 celdas unidad, por lo tanto, a una celda unidad dan la sexta parte del volumen. Ya lo tengo. Tengo que, en total, aquí 2 átomos. A la celda unidad es la contribución de los que están en las esquinas. Los que están en los vértices, en los centros son más fáciles. Este átomo pertenece a 2 celdas unidad, a la que tenemos aquí y la de arriba. Por lo tanto, medio átomo de aquí, medio átomo de aquí, otro átomo más. Y estos 3 átomos solo pertenecen a esta celda unidad. Por lo tanto, 3 átomos del centro de la celda que solo pertenecen. Si sumamos todo, me da lugar a 6 átomos. Y lo que sí que es difícil de calcular aquí es el factor de empaquetamiento atómico. Creed que también es de un 74%. Es decir, da lo mismo apilar FCC que apilar HCP, que vamos a aprovechar exactamente igual el espacio. Son las 2 mejores maneras de apilar esferas. Bueno, pues a partir de aquí, ya en clase nos pondremos a hacer ejercicios de redes cristalinas para calcular pues diversas cosas, como por ejemplo, a partir de aquí, sabiendo cuáles son las estructuras cristalinas de un metal concreto, podemos radios atómicos y parámetros de red, podemos calcular, por ejemplo, la densidad. Para finalizar, vamos a hablar de un fenómeno que se llama alotropía. Porque la cuestión, vale, los metales se cristalizan en alguna de estas 3, pero siempre la mismo metal dado. Pues la respuesta es depende. Y va a depender de factores externos como, por ejemplo, la temperatura. También la presión, pero como se supone que siempre estamos a una atmósfera, puede ocurrir que dado a partir de cierta temperatura, el material cambie su estructura cristalina. Bueno, pues si eso ocurre, tenemos un fenómeno que se llama alotropía, que como tenéis ahí escrito es la variación de la estructura cristalina por efecto de la temperatura. Si esto ocurre, ese material va a presentar estados alotrópicos. Por ejemplo, uno de los que vamos a estudiar más a fondo, que es el hierro. El hierro a temperatura ambiente tiene una estructura BCC, cúbico centrado en el cuerpo. Pero cuando llega a 912 grados centígrados, esa estructura va a cambiar y se va a transformar en una cúbica centrada en las caras. Veremos que esto es importantísimo cuando hablemos del hierro-carbono, porque la solubilidad del carbono en hierro va a depender fuertemente de la estructura cristalina. Y estos cambios alotrópicos van a provocar que el carbono pase de ser soluble a ser insoluble y va a provocar generación de nuevas fases, de nuevas sustancias que van a provocar que las propiedades, sobre todo mecánicas, de esa aleación varíen bruscamente cuando ocurren estos cambios alotrópicos. Si seguimos calentando el hierro, al llegar a 1394 grados centígrados, volverá a ser BCC con otro parámetro de red y así permanecerá hasta que funde
a más de 1500 grados. El titanio, por ejemplo, a temperatura ambiente es hexagonal compacto, pero cuando llegamos a 883 grados centígrados se produce un cambio alotrópico y pasa a ser BCC. Sin embargo, no todos los metales presentan alotropía. Por ejemplo, el aluminio, el cobre y el níquel siempre tienen estructura FCC hasta que funden. Y otros, como el cromo, siempre son BCC. Bueno, pues con esto ahora sí terminamos la primera parte del tema, que son la teoría sobre estructuras cristalinas. Bueno, la teoría, una introducción a las estructuras cristalinas. Si en la universidad estudiáis cosas relacionadas con los materiales, o geología, o algo del estilo, ya vais a tener cristalografía y vais a ver que el mundo de la cristalografía es muchísimo más complejo de lo que hemos visto aquí.